Imagínese que está trabajando en un simple proyecto de restauración y tropieza con una reliquia oculta de siglos pasados. La emoción de un descubrimiento así puede ser cautivadora, sobre todo cuando el objeto oculto puede esconder secretos olvidados durante mucho tiempo o contener un valioso tesoro de la historia. Pero, ¿y si ese momento no es solo cosa de películas? ¿Y si antiguos mensajes u objetos ocultos yacen en el interior de viejas estatuas esperando a ser encontrados? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué a veces encontramos objetos ocultos en estatuas aparentemente normales? ¿O se ha preguntado por qué la gente del pasado podría haber ocultado objetos de valor o mensajes en estas esculturas? A menudo, estos descubrimientos despiertan la curiosidad sobre los motivos y las circunstancias que hay detrás de estas reliquias ocultas. Muchos creen que estos tesoros estaban destinados a sobrevivir a través de las generaciones, portando mensajes o incluso advertencias de quienes vivieron antes que nosotros. Si te gustan los contenidos que te ayudan a crecer espiritualmente, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para recibir más inspiración. Comencemos. En el caso de un descubrimiento reciente, los trabajadores encargados de reparar una antigua estatua de Jesús se quedaron atónitos ante lo que descubrieron en su interior. Al comenzar la tarea rutinaria, notaron algo inusual bajo la superficie de la estatua. Su investigación reveló un pequeño compartimento hábilmente oculto en la zona del pecho de la estatua. No todos los días los reparadores descubren cámaras misteriosas en objetos religiosos, especialmente en estatuas creadas para inspirar fe y devoción. En este compartimento oculto encontraron una colección de documentos antiguos, cuidadosamente conservados y doblados. Los escritos parecían ser de una época anterior y podían contener mensajes de quienes encargaron la estatua. Se llamó a historiadores e investigadores para que examinaran los textos, que más tarde se identificaron como manuscritos religiosos que podrían haber sido ocultados intencionadamente para salvaguardar su contenido. El descubrimiento permitió echar un vistazo a la mente y las intenciones de los creadores de la estatua, que parecían haber elegido esta figura sagrada como guardiana de sus mensajes. Este asombroso hallazgo plantea nuevos interrogantes sobre el significado de estos símbolos religiosos y los secretos que pueden esconder. ¿Qué otros misterios esconden los objetos que encontramos a diario? Este hallazgo nos recuerda que la historia y la religión están a menudo conectadas de formas inesperadas y nos hace preguntarnos qué más de nuestro pasado puede estar esperando a desvelarse. Mientras los investigadores seguían examinando los documentos ocultos en el interior de la estatua, cada pieza parecía desentrañar una gran historia sobre el pasado. Las páginas amarillentas y frágiles ofrecían una peculiar instantánea de la vida de hace más de un siglo. Entre ellas había un viejo periódico de 1911, con los titulares descoloridos pero legibles. Un artículo relataba una sombría historia, un ahogamiento en un lago cercano. La tragedia, aunque aparentemente anodina hoy en día, podría haber tenido un peso simbólico o una conexión personal para quienes la conservaron. ¿Por qué decidieron guardar un fragmento de historia tan concreto? Tal vez sirviera como advertencia o como homenaje a un ser querido perdido. La historia aparentemente sencilla de una vida perdida bajo las aguas tranquilas podría transmitir un mensaje a través del tiempo, destinado a recordarnos la fragilidad de la vida, o quizá a conectar el pasado con el presente de un modo que solo podemos empezar a comprender. ¿Se ha preguntado alguna vez si los secretos del pasado se colocan en nuestro camino como postes indicadores? Señales que nos conduzcan hacia la paz, la claridad
o un renovado sentido del propósito? Esto es exactamente lo que ofrece el secreto de las apariciones de Jesús, un camino hacia la claridad y la paz a través de sus revelaciones. Este ebook se adentra en sus profecías y ofrece una visión de lo que nos espera. Está disponible de forma gratuita en el comentario fijado. Consígalo ahora antes de que se agoten las ediciones. Además del periódico, también se había escondido junto a él una sorprendente variedad de objetos. Pequeñas banderas confederadas, cartas raras y billetes viejos yacían cuidadosamente agrupados, cada uno de ellos con huellas del pasado. Estos artefactos sugerían un periodo de fuertes convicciones e intrincados pasados. A pesar de la humedad de la tierra que rodeó la estatua durante años, los objetos permanecieron intactos, como protegidos por una fuerza invisible. Esta conservación aumentaba el misterio. ¿Cómo podían materiales tan frágiles resistir el paso del tiempo en un entorno así, plagado de hormigas y otros insectos? Los historiadores se preguntaban si estos objetos tenían algo más que valor histórico. ¿Representaban estos objetos, guardados tan deliberadamente, mensajes de resiliencia, esperanza, o tal vez incluso un dolor persistente transmitido de generación en generación? Cualquiera que fuera su intención, los objetos parecían resonar con una voz del pasado, haciéndose eco de historias olvidadas hace mucho tiempo. Mientras tanto, el descubrimiento despertó un nuevo nivel de intriga entre la comunidad local. La gente acudía a presenciar el misterio, quizá con la esperanza de encontrar una conexión con su propia historia familiar o con el pasado oculto de la región. Algunos especulaban sobre las razones de un esfuerzo de conservación tan cuidadoso, mientras que otros imaginaban las historias que podrían esconderse bajo otras estatuas o monumentos de la ciudad. El compartimento oculto dentro de la estatua era algo más que un lugar donde guardar baratijas. Era una cápsula del tiempo que capturaba un momento de la historia preservado entre muros sagrados. Estos artefactos sirven ahora no solo como recordatorios físicos, sino también como símbolos que despiertan la curiosidad y conectan a la comunidad con un patrimonio compartido, oculto a plena vista durante generaciones. El descubrimiento de los documentos y objetos ocultos en el interior de la estatua de Jesús despertó el interés no solo de historiadores y lugareños, sino también de investigadores internacionales, curiosos por descubrir más secretos ocultos en iconos religiosos. Cuando los expertos empezaron a analizar los objetos, cada fragmento de historia aportaba una nueva dimensión al misterio. Un equipo de especialistas decidió adoptar un enfoque cauteloso pero avanzado, utilizando modernas técnicas de imagen para examinar zonas de la estatua que parecían estructuralmente sólidas pero sospechosamente densas. Su hipótesis era que podría haber otros compartimentos ocultos aún por descubrir. Una sección del hombro de la estatua parecía especialmente inusual. Al escanearla, se descubrió un pequeño bulto apretado en su interior. Intrigado, el equipo perforó con cuidado un pequeño punto de acceso para no dañar la frágil estructura. En su interior, encontraron un pergamino enrollado y sellado con cera, una práctica habitual en el siglo XVIII para conservar mensajes importantes. Al desprecintar la cera y desplegar el quebradizo pergamino, descubrieron escritos que parecían estar en una forma arcaica del latín. Mientras explora estas historias ocultas del pasado, recuerde descargar nuestro ebook, donde le esperan revelaciones similares. Solo quedan unos pocos ejemplares, no se los pierda. Se recurrió a lingüistas y eruditos religiosos para descifrar la escritura descolorida, que rápidamente identificaron como fragmentos de un libro de oraciones y, curiosamente,
un mensaje sobre la fe perdurable a través de las pruebas y el sufrimiento. La presencia de este mensaje hizo que los investigadores se preguntaran si el creador de la estatua pretendía que fuera un faro de esperanza oculto para las generaciones futuras. La cuidadosa colocación de este texto específico sugería que el artista o la persona que encargó la obra podría haber querido que fuera una fuente silenciosa de fortaleza para los fieles en tiempos difíciles. El mensaje parecía intemporal, casi como si hubiera sido creado para resonar a través de los siglos. Cuando se corrió la voz del descubrimiento, empezaron a llegar visitantes en masa para ver la estatua. Peregrinos de regiones cercanas se dirigieron al lugar, deseosos de sentir una conexión con esta historia recién desenterrada. Algunos afirmaban experimentar una renovación espiritual por el mero hecho de estar cerca de la estatua, mientras que otros se animaban a dejar cartas y oraciones, lo que contribuía a aumentar el aura mística. La estatua se había convertido en algo más que un artefacto. Era ahora un testimonio vivo de la fe, la esperanza y la resistencia del espíritu humano que inspiraba nuevas historias en torno a un antiguo legado. Las investigaciones en torno a la estatua continuaron y los investigadores pronto se centraron en una pequeña cavidad hallada en la base de la figura. Utilizando herramientas delicadas para evitar cualquier daño, extrajeron cuidadosamente una serie de objetos diminutos envueltos en tela antigua. Al desplegar el material, descubrieron fragmentos de cuentas de rosario y un trozo de tela bordada con un símbolo cristiano. Las cuentas, visiblemente desgastadas, sugerían que habían sido utilizadas en intensas prácticas devocionales antes de ser guardadas dentro de la estatua. Es probable que estos objetos tuvieran un valor espiritual significativo para quienes los colocaron allí, posiblemente como reliquias protectoras destinadas a proteger a la comunidad o a traer bendiciones a quienes veneraban la estatua. Estas prácticas eran comunes en ciertos periodos de la historia, especialmente en tiempos de persecución religiosa o agitación social, cuando la gente buscaba formas de preservar su fe discretamente. El fragmento de tela, con un símbolo parecido a una cruz entrelazada con una vid, resultaba especialmente intrigante, ya que parecía representar tanto la resistencia como el crecimiento, símbolos de esperanza profundamente arraigados en la iconografía cristiana. Al examinar estos objetos, los investigadores especularon con la posibilidad de que la estatua hubiera servido como santuario espiritual, un lugar donde los devotos podían guardar simbólicamente sus oraciones y esperanzas. La existencia de estas reliquias apuntaba a una época en la que las personas dependían de símbolos tangibles para sentirse unidas a su fe, especialmente en una época en la que la expresión religiosa podía estar restringida o llena de riesgos. Las cuentas y el paño ocultos en la estatua parecían ser algo más que meros artefactos. Eran testigos silenciosos de las luchas personales y comunitarias por la resistencia espiritual. Este nuevo descubrimiento añadía otra capa a la enigmática historia de la estatua, transformándola de simple figura religiosa en recipiente de la memoria colectiva. Con cada objeto que descubrían, los investigadores y visitantes se sentían cada vez más conectados a las vidas de quienes habían depositado sus esperanzas y plegarias en los compartimentos ocultos de la estatua, creando un vínculo sagrado que trascendía generaciones. Si estas historias le despiertan la necesidad de profundizar, nuestro libro electrónico sobre estos notables hallazgos ya está disponible, pero con descargas limitadas. Reclame el suyo antes de que se agoten. Al examinar los textos manuscritos hallados en el interior de la estatua, la descolorida escritura latina revelaba una mezcla de pasajes bíblicos y lo que parecían ser reflexiones personales. Una sección describía una oración desconocida, posiblemente exclusiva de la comunidad,
que una vez salvaguardó la estatua. Esta oración contenía frases que evocaban imágenes de resistencia en las dificultades, invocando la protección tanto de los fieles como de la propia ciudad. Los investigadores especularon con la posibilidad de que se tratara de una oración no registrada, transmitida oralmente y escrita solo por quienes querían preservar sus palabras para las generaciones futuras. Curiosamente, los textos también hacían referencia a rituales estacionales, sobre todo durante la cosecha y la llegada del invierno, lo que indicaba que la estatua no era solo un símbolo espiritual, sino un punto central de los ritos locales relacionados con los ciclos del año. En estos pasajes, el escritor hablaba de reunirse en la base de la estatua para dar las gracias y pedir bendiciones, lo que sugiere que la comunidad veía a la figura como un guardián de sus medios de subsistencia y fortunas estacionales. La mezcla de devoción religiosa y prácticas culturales revelaba una combinación única de fe y tradición, preservada por medios sutiles y no registrada públicamente. El lenguaje de estos manuscritos contenía frases tanto en latín como en una forma más antigua del dialecto local, un hecho que sugería que el escritor conocía bien el lenguaje religioso, pero también estaba profundamente arraigado en la cultura local. Esta rara combinación ofrecía una imagen vívida de una comunidad que existía en una encrucijada de tradición y fe, tratando de mezclar ambos elementos en sus vidas bajo la protección de su figura sagrada. Además, los eruditos modernos tuvieron que interpretar no solo el significado religioso, sino también el cultural, de los escritos, al trazar las conexiones entre las costumbres actuales de la ciudad y las prácticas veladas de sus antepasados. Cada pasaje aportaba una nueva profundidad a la comprensión del papel de la estatua, revelándola como testigo mudo de los ritmos de vida de una comunidad del pasado, en la que la fe y la supervivencia diaria se entrelazaban de formas inesperadas. A la luz de los descubrimientos, las autoridades locales se enfrentaron a una decisión apremiante: cómo conservar la estatua y sus nuevos tesoros sin poner en peligro los delicados materiales ocultos en su interior. Historiadores, conservacionistas y líderes eclesiásticos se reunieron para debatir la posibilidad de exponer los objetos públicamente, pero para ello era necesaria una planificación cuidadosa. Los expertos debatieron la mejor manera de equilibrar la accesibilidad con la conservación, conscientes de que cualquier exposición podría acelerar el deterioro de estas frágiles reliquias. Para solucionarlo, un equipo de conservación propuso un enfoque innovador. Utilizando tecnología de imagen avanzada, escanearon en alta resolución todos los objetos, desde los abalorios hasta los manuscritos antiguos, creando un archivo digital que podía compartirse ampliamente sin alterar los originales. Esta exposición virtual permitió a personas de todo el mundo explorar los artefactos, al tiempo que se mantenían los objetos reales dentro de los confines originales de la estatua. La solución creativa del equipo permitió contar la historia de la estatua a un público más amplio, trasladando su importancia histórica a la era moderna. Mientras tanto, el proyecto digital inspiró a otros sitios locales a investigar sus propios artefactos, lo que provocó una oleada de renovado interés por preservar la historia regional. Se reexaminaron los archivos de la iglesia, a menudo ignorados, y pronto empezaron a aparecer otras reliquias, aunque menos elaboradas que las de la estatua. A medida que se desvelen más misterios, podrá acceder a más información en nuestro exclusivo libro electrónico. Solo quedan unos pocos ejemplares, así que asegúrese de conseguir el suyo en el primer comentario. Con el fin de estrechar los lazos entre la población local y su pasado, las comunidades locales empezaron a planificar actividades educativas,
charlas y visitas guiadas que honraran tanto la narrativa de la estatua como el rico legado cultural de la región. Más allá de las dimensiones histórica y espiritual, el impacto del proyecto llegó al mundo académico, fomentando la colaboración interdisciplinar entre historiadores, lingüistas y conservadores. Los hallazgos impulsaron nuevos estudios sobre reliquias ocultas en iconos y monumentos religiosos de todo el mundo, poniendo de relieve una tendencia más amplia a utilizar los objetos sagrados como recipientes silenciosos de historias personales y comunitarias. Si este mensaje te hace pensar y sientes que conecta contigo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario. Además, si realmente quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido valioso, considera la posibilidad de darnos un gracias infinitas. Únete a esta increíble comunidad y no te pierdas ninguna novedad. En este sentido, la estatua se convirtió en un poderoso símbolo que tendía un puente entre el pasado y el presente y ofrecía una visión que trascendía su entorno inmediato. A medida que se desarrollaba la historia, personas de cerca y de lejos se sintieron atraídas por la estatua, y cada visitante contribuyó al legado de fe, misterio y memoria que encarna esta figura intemporal.